Primero estaba el mar. Todo estaba oscuro. No había sol ni luna ni cosa alguna. Cantos en Vogue empezó como una exploración de la música en la época de la colonia y pues digamos que ya había claramente el encuentro de tres mundos. De un lado el mundo negro, el mundo indígena y el mundo español. Y que yo creo que esos son como los tres ejes que tiene realmente este programa. El problema es que a propósito de españoles, negros e indígenas, se nos fueron ampliando las ganas y empezaron a salir cosas bellas, por ejemplo el Códice de Trujillo, que realmente ya es del siglo XVIII, pero no nos aguantamos las ganas de cantarlo. La tonada La Lata es para mí una obra súper femenina. Es como claro el empoderamiento ahí femenino y eso me parece muy bacán. Lo disfruto. Y pues musicalmente tiene como una fuerza muy andina, como muy latinoamericana. Y me parece importante como no perder esa fuerza que tenemos nosotros. Toman la casaca porque se salen de noche a darle cebo a la lata, toma. Toma que toma mulata. Tú que le dabas cebo a la lata. Toma que toma paiteña. Tú que le dabas cebo a la leña. Toma que toma señora. Creo que de una manera no muy consciente fue evidente para todos que era un montaje que tocaba nuestras raíces, que de alguna manera nos llegó nos despertó cosas como desde lo profundo de nuestras entrañas. Y fue un montaje en el que creo que hubo posibilidades de que cada uno de los integrantes le pusiera como un poquito de lo que cada uno sabe, de lo que cada uno es. Entonces hubo gente que aportó desde sus conocimientos de la música popular, hubo gente que aportó más de la técnica, hubo gente que aportó más desde la imagen, desde hasta la técnica vocal, que tenemos la fortuna de tener como diversidad de conocimientos en ese aspecto. Y creo que eso hizo que este montaje fuera muy potente porque creó esa empatía y eso creo que hace que la gente vibre cuando estamos haciendo esta música. Isidro se fue pa' abajo a la boca de vete. Isidro se fue pa' abajo a la boca de vete. A comprarle a Maximina una máquina de coser. A comprarle a Maximina una máquina de coser. Isidro se fue pa' abajo. Logramos una mezcla muy especial. A nivel musical, a nivel de historia, a nivel de contexto, de técnicas, de colores y también pues la química del ensamble fluye muchísimo con este montaje porque estamos usando músicas pues antiguas pero las mezclamos también con la música nuestra, la música colombiana, del Pacífico, de Sudamérica, peruana, ecuatoriana o andina, pues lo que pasa por la cordillera. Y de alguna forma, o de muchas, estamos todos muy conectados a esa música.
además también se resalta de muchas formas ese canto colectivo que es tan importante para nosotros. El canto colectivo sana el alma, suena lindo, comunica cosas, es responsorial y habla de lo que está pasando en la época también. Entonces, con los cantos colectivos sentimos que podemos comunicar de manera fluida. Uno de nuestros maestros profundamente queridos por nosotros dice que la música nace del silencio, y recuerdo referencias renacentistas a la inspiratio, por ejemplo, como esa primera inhalación que hace parte también de la música. Y en este mundo loco, construir silencio para desde ahí empezar a crear música es de una dificultad infinita, y eso supone que el cuerpo esté bien, que el espíritu esté tranquilo. Entonces, por eso como que siempre tratamos de pensar de qué manera nos podemos silenciar. Creo que un asunto difícil de Cantos en Boga era, digamos, de manera frecuente una pregunta por la pertinencia de cada cosa. Del título, por ejemplo, y allí resultaban objeciones de no estamos haciendo cantos de boga. Y realmente eso no es el título es un juego de palabras en el que mezclamos la expresión estar en boga como algo que goza de popularidad y aceptación, y de otro lado, en efecto, una suerte de homenaje a los cantos de boga que acompañan el batir en los ríos colombianos. Pero también pertinencia de cara a las obras, pertinencia de cara a la instrumentación, por ejemplo, pertinencia de cara a las pronunciaciones, porque hay algunas obras, por ejemplo El Fuego, pues intentamos como reproducir una pronunciación española, mientras que en Un reloj ha visto Andrés no lo hacemos, y pues digamos todas estas son decisiones que conscientemente tomamos. Digamos pertinencia de cara a la manera de cantar, porque hay asuntos en los que uno quisiera como un sonido muy plano, unas voces muy homogéneas, digamos respondiendo a la estética tradicional de un coro clásico, mientras que en otros asuntos uno siente que hay una mujer a la que le duele el corazón y pues
digamos allí la expresión pide unas cosas distintas, y creo que en esa variedad y belleza o casi que quisiéramos como que en un momento suene una taberna, y cómo hacer eso de manera pertinente de cara al concepto general del trabajo de esa canción en particular. Bueno, yo creo que un aspecto importante también de ese montaje, y más respecto a las tonadas, es la cercanía y lo que encontramos en ellas como relación hacia las músicas latinoamericanas, específicamente como la tonada del diamante, que es muy parecida a la música de la zona andina, del Perú, Bolivia, muy parecida al carnavalito, al huayno, a las músicas, por ejemplo la tonada del Congo y la tonada de la lata, son dos tonadas que las dos están en 6/8, y son pues los ritmos clave que atraviesan, que son transversales en todo Sudamérica, desde Colombia hasta Argentina. Cada grabación tiene como sus condiciones especiales. Están las grabaciones buenas y las grabaciones no tan buenas. Pero en especial con el Grillo hemos grabado muchas veces y he tenido la fortuna de tenerlos en el estudio varias veces. Y pues lo bonito de estos lugares es que uno entra y siente la energía, la onda, como se le quiera llamar, así suena un poquito cursi, pero es lo que va dejando cada músico que viene aquí. Y sin duda alguna el Grillo es de esos artistas que hacen que este lugar valga la pena, y que después de que ellos se van, la siguiente persona que llega siente esa energía bonita que dejan artistas como el Grillo. Eso es lo especial que tiene el Grillo. Con respecto a otras grabaciones, pues el Grillo tiene esa sensibilidad que no tienen todos a la belleza. El Grillo es bonito, es hermoso, la música que hacen es linda. Eso no es gratuito, eso requiere unas condiciones muy particulares. Escoger el repertorio y tener el rigor del ensayo y la responsabilidad. Yo no sé cuántos grupos que vengan aquí ensayan 2 veces por semana durante tantos años. No se me ocurre ninguno. Eso hace que cuando están en el estudio, pues sea casi que subir los faders y un rec, y la música está en los 2 parlantes. Y bueno, la otra, tenerla a todos los músicos en el estudio a la vez. Esa es la exigencia del Grillo. Y poder apreciar como esa foto de la música que están haciendo, y después la euforia después de cada toma, porque es como si, no sé, el que le gusta el fútbol lo entiende, pero es como un gol cuando se termina la toma y todo el mundo se mira y dicen esta es la toma, ¡pum!, puños arriba, y pues es muy bonito. Luego llegan aquí a escucharla y se confirma pues que el trabajo estuvo bien hecho a los 2 lados de la ventana. Destaban los sedientos, guardando los mandamientos, a que nos obliga Dios, porque se diga por nos. Qui viveri texac aqua non Creo que somos muy afortunados de encontrarnos a cantar y a cantar esta música, porque muchas veces lo que habíamos hecho antes, sobre todo cuando estábamos frente a música renacentista, que es pues el origen del ensamble, son músicas que resultan ser muy ajenas para nosotros, pero
pero en este caso creo que fue como volver a casa y encontrar que incluso lo que hay dentro de la tierra y en las raíces nuestras es increíblemente bello. La imagen, y aquí quisiera hablar de un equipo creativo maravilloso que tenemos dentro del grupo, lleno de disciplinas diferentes. La imagen del concierto fueron unos sellos de papa que hicieron Laura Mejía y Candelaria. Y digamos, para mí incluso el tema de las papas también significaba algo, y era como empezar hasta en lo visual a recrear desde algo íntima y profundamente americano y algo que está dentro de la tierra y no en la superficie. Yo quisiera pensar que de ninguna manera el trabajo que hicimos fue superficial, quisiera pensar que nos exploramos íntimamente por dentro.